de esta carta de los Efesios, la que Pablo hace a la iglesia de Éfeso, habla bastante sobre el amor de Dios. Y bueno, vamos a aprovecharla, vamos a aprender todos aquí sobre el amor de Dios a través de la vida de Pablo. Este pasaje, en verdad, se abarca desde el 1 al 10, se podría titular como Salvo por gracia, ¿vale? El pasaje se llama Salvo por gracia, pero vamos a acotarlo un poquito y vamos a empezar en la parte que nos ocupa, del tema que nos ocupa, que es a partir del versículo 4. Y como digo y repito, estamos en Efesios, capítulo 2, versículo 4. Empezamos ahí la lectura de la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, que seguramente en misericordia, hago un pequeño paréntesis, se podría traducir por gracia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bien, analizando este pasaje hasta ahí, hasta el versículo 7, nos dice, Dios que es rico en misericordia. Ya os digo que ahí podría ser traducido, que luego se acota al final del versículo 5, podría ser traducida misericordia como gracia. O sea, hablando un poquito de la gracia, que no es el tema que nos ocupa hoy, pero creo que es importante explicar lo que significa esta palabra. Hablando un poquito sobre esta palabra llamada gracia, es entregar algo sin esperar nada a cambio. Aunque te traten mal, te traten bien, tú das y no lo pides de vuelta. Si esa persona te lo quiere devolver, amén, pero si no te lo quiere devolver, lo acepta. No esperas, no tienes una expectativa de que te devuelva algo. Mira, ahorita se me ha venido a la mente lo que hizo Jesucristo por nosotros, que aún sabiendo que éramos pecadores, murió en la cruz. La gracia. Incluso eso, o sea, ya no solo, como está diciendo muy bien Quique, ya no solo es que tú dudes de que esa persona te va a devolver lo que tú le prestaste, sino que tú ya sabías de antemano que esa persona era imposible que te pudiese devolver lo prestado. O sea, yo creo que es un buen ejemplo, efectivamente, Quique, para lo que sería la gracia. Por su gran amor, continuamos, dice, por su gran amor, ¿con qué nos amó? Volvemos a hablar, por supuesto, del tema central de aquí, que es el gran amor, con qué nos amó. Volvemos siempre a incidir en esa idea. No es que nosotros hayamos amado, no es que nosotros primero hayamos tomado la decisión, sino que Cristo, Dios en este caso, de quien está hablando, Dios tomó la decisión mucho antes de nosotros de amarnos. Y luego ya está la pelota en nuestro tejado, por decirlo de alguna forma, para aceptar eso o no. Para rechazar el amor de Dios o aceptarlo. El amor, la pelota nos la ha entregado para que juguemos, ya decidimos si saltamos al campo o no saltamos al campo, o nos escondemos, por decirlo de alguna forma vulgar. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, o sea, que es de lo que hablábamos también en el anterior pasaje en Romanos, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, muerte en la vida, se podría decir, muerte en pecado, esa idea de que en verdad en lugar de vivir existimos simplemente porque el aire es gratis, como se suele decir, pero eso cambia por completo cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo. Nos da vida. Significa que hasta entonces no teníamos vida. Simplemente, como estaba comentando con ese ejemplo, tenemos la opción, como cualquier criatura, de poder respirar porque el oxígeno es gratis, porque nadie nos impide, de momento al menos, nos impide que podamos respirar. Entonces, hasta que haya oxígeno podemos respirar, podemos existir. Pero la vida la tenemos con Cristo. Por gracia sois salvos. La salvación. Vida y salvación iría prácticamente de la mano. Empezamos a vivir cuando somos salvados, cuando aceptamos a Jesucristo. Antes de eso, respiramos prácticamente, se podría decir. Estamos, antes de Jesucristo de aceptar, estamos muertos espiritualmente, porque no buscamos a Dios, o sea, nos afanamos en el pecado, y el pecado nos convierte en culpables delante de Dios, nos convierte en esclavos del pecado, nos convierte en sucio, nos convierte también, mira, qué terribles son las consecuencias. Cuando nosotros no aceptamos a Jesucristo, nos convierte en enemigo de Dios. Porque aquel que ama al mundo se convierte en enemigo de Dios. Pero ahí está Jesucristo, que nos da de muerte a vida cuando aceptamos, cuando hay realmente una fe en creer lo que hizo Jesucristo en aquella cruz por todos nosotros. Adelante, muy bien, exactamente. Decía
a continuación, nos quedamos por gracia, sois salvos, final del versículo 5, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Está hablando aquí Pablo en este caso, en una cuestión espiritual, porque obviamente todavía, cuando aquí hablaba Pablo en concreto, no había muerto. Se hablaba obviamente porque no estaba muerto. Entonces, ya está hablando en el futuro de cuando muramos, nos va a resucitar. Y esa es la promesa de la vida eterna que antes también comentábamos. Y no solo la recompensa, fijaos, como decía antes, somos más que vencedores, decía Pablo, la recompensa más allá incluso de la vida eterna no es solamente eso, sino que te va a sentar, dice aquí, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, vida eterna sentándote en lugares celestiales con Cristo Jesús que está a la derecha del Padre. Yo no sé qué persona en su sano juicio puede rechazar eso. No, pero aparte de esto, mira, o sea, cuando dice aquí, juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, date cuenta, fuimos enemigos y ahora somos amigos de Dios. ¡Qué privilegio! Solamente Abraham lo tuvo en el Antiguo Testamento, que lo dijo que era amigo, correctamente, amigo. Luego, aparte de ser amigo, somos amados por Dios. Ya no estamos bajo la ira de Dios, porque nosotros ya no habitamos en el pecado, ya no vivimos en el pecado. Ahora, de ser enemigo de Dios, somos amados por Dios. ¡Qué privilegio más grande! O sea, realmente, que Dios te ame, no creo que haya otra cosa más importante que esa. Convertirte en amigo de Dios. Yo creo que ni siquiera nos podemos poner a pensar de que hay otra cosa mejor que ser amigo y amado por Dios. ¿Quién no quiere ser el amigo del jefe? Para que lo entiendan. Amigo del jefe, no es cualquier cosa. O sea, todos queremos, mira cómo en el mundo buscamos, mira, cómo a veces la carne puede, o sea, cómo a veces la carne nos gobierna. En el mundo ser amigo del jefe, wow, soy amigo del jefe, estoy a la mano derecha del jefe, me siento privilegiado, o soy jefe. Pero cuando Dios te ofrece ser su amigo, la pensamos. Cuando Dios te ofrece amarte incondicionalmente, la pensamos. ¿Cómo somos? ¿Cómo el pecado es capaz? Cada ladrón viene a destruir, a matar. O sea, viene a destrozar nuestra vida. Pero ahí está Jesucristo, que Dios lo mandó a que muriera en la cruz. Realmente es impresionante el amor, la gracia de Dios por todos nosotros. Y además, fijaos en el versículo 7, o sea, está hablando de la eternidad prácticamente, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, significa, a veces cuando hablamos de la vida eterna, uno se queda con un concepto que necesita ser como más explicado poniendo más ejemplos. Entonces, aquí nos está diciendo, claro, vida eterna, siglos venideros, es decir, un siglo al final no es solo un día, sino que es un cierto tiempo, ¿no? Estamos hablando ya de un aspecto temporal. Nos muestra los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. O sea, vamos a estar un cierto tiempo en esa vida eterna, no simplemente ahí sin hacer nada, no simplemente de cualquier manera, sino que vamos a recibir todas las riquezas inimaginables, aquí no dice esa palabra, la añado yo, inimaginables de su gracia en su bondad para con nosotros. Pero volvemos otra vez a la idea final, que es en Cristo Jesús. O sea, si nosotros no aceptamos a Cristo Jesús, todo esto no sirve para nada. Hay una letra pequeña, o letra grande quizás en este contrato, que es, tenemos que aceptar a Cristo Jesús. Tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Tenemos que recordar el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Se entregó, como dijimos en el anterior episodio, se entregó sin que tuviese pecado. Se entregó Correcto. sin que nosotros lo mereciésemos. No tenía mancha, no tenía un porqué, o sea, si hubiera querido, hubiera cogido, hubiera dicho, mira, ahí os quedáis, yo me voy, se cierra el chiringuito y que crucifiquen a otro. Yo me voy a vivir la vida. En cambio, se sacrificó siendo el Hijo de Dios, pudiendo tener todo lo que quisiese, que fueron las tentaciones que le dio el diablo en el desierto. En cambio, tomó otra decisión. Hasta el último día, es verdad, hay que recordar que hasta el último día tuvo una tentación de decir, bueno, ¿y
y mañana va a ser mi crucifixión. ¿Qué voy a hacer? ¿Acepto o no acepto? Y se sintió en el Espíritu que iba a entregarse. Claro. Pero aún así, es que ustedes, yo intento a veces imaginar esa idea, esa última noche de Jesucristo ahí, cuando oró, intentó orar con los apóstoles, pero los apóstoles no aguantaron ni un round, pues se podría decir. Nosotros tampoco aguantaríamos, ojo, que quede claro que nosotros peor todavía. Pero la cuestión es que puso de su parte que los apóstoles le acompañasen, que estuviesen con él, pero no pudieron, porque era, entendemos, un asunto muy complicado, habría una presión espiritual tremenda, como para que se durmiesen todos. Imagínense esa situación en la que tú sabes que mañana vas a morir de una manera además bastante espantosa, como podemos ver luego a través de algunas películas. Imagínense la situación, solo que un poco se pongan en situación, cierren los ojos y imaginen que al día siguiente van a recibir todo lo que él sabía que iba a recibir, porque él lo sabía lo que significaba su entrega. Imagínense lo que pudo sentir Jesucristo, todo el peso del pecado ya lo estaba sintiendo en ese momento. Y claro, cualquiera de nosotros hubiéramos, solo con sentirlo, imagínense que hasta ahí a lo mejor no hubiésemos pecado, vamos a poner esa suposición. Yo creo que en ese momento salimos corriendo, nos escapamos, nos vamos a un lado, decimos la cruz, bueno, que sea para Pablo, que sea para Pedro, y que se busquen la vida porque yo me voy de aquí. No, pero aquí lo interesante es que Dios no solamente nos ama, sino también nos transforma y nos da una nueva identidad como hijo de Cristo, hijo de Dios. O sea, realmente tenemos que tenerlo presente, porque el amor de Dios no se queda solamente en palabras, no te dice Dios solamente la palabra está escrita, te voy a transformar, sino se manifiesta en hechos concretos, la salvación, la gracia y la vida eterna. O sea, Dios te lo demuestra con acciones. No es como el típico hombre del mundo que te dice bla, 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 y a la hora de la verdad no hace nada. Dios no es hombre para mentir. Todo lo que está escrito en la palabra lo va a cumplir. Amén. Y bueno, pues continuamos precisamente en el libro de Efesios. Como estábamos comentando hace un momento, el libro de Efesios, que lo escribió Pablo a la iglesia de Éfeso, habla